Bueno, y ahora nos vamos a Colombia, donde la ONU ha activado todas las alarmas frente a la violencia que se puede vivir previo a las elecciones. Esto todo como resultado de las amenazas vividas por Paloma Valencia y otros de los candidatos presidenciales de las próximas rondas que se vivirán este año en Colombia. Vámonos con Sergio David González, quien tiene más información y más detalles de esta noticia. Así es, Juan Sebastián, te saludo desde una fría Bogotá de este miércoles, diciéndote que justamente la Organización de las Naciones Unidas pues encendió las alarmas, como muy bien lo decías, por el deterioro de la seguridad en Colombia en la antesala de las elecciones, advirtiendo un recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país. Nos estaremos retrocediendo casi 30 años, Juan Esteban, cuando en Colombia la violencia estaba imperando justamente para esta época electoral y donde no solo el narcotráfico, sino también la guerrilla estaba realizando constreñimiento en gran parte del territorio para que votaran por X candidato a la presidencia de la República. Pues de acuerdo con el informe publicado hace pocas horas por la ONU, al menos 185 municipios en toda Colombia están en riesgo por violencia electoral, con fuerte presencia de grupos al margen de la ley, de grupos armados que estarían incidiendo justamente en las dinámicas políticas en plena campaña a la presidencia de la República. Recordemos que durante las jornadas anteriores legislativas se registraron varios inconvenientes de inseguridad en Colombia. Te comento adicional, Juan Sebastián, que el organismo pues también advirtió sobre el impacto humanitario en más de 8.400 personas que han sido desplazadas en apenas 3 meses. Podemos decir que en lo corrido de este año se han presentado grandes cifras de desplazamiento en varios territorios colombianos, principalmente en el departamento del Cauca, en Valle del Cauca, en Putumayo, y también continúa la crisis que se está viviendo en la región del Catatumbo, frontera con Venezuela. Esto es un reflejo de una crisis en seguridad que sigue golpeando a varias comunidades y sobre todo, Juan Sebastián, comunidades muy vulnerables que están en zonas rurales, que no tienen la protección inmediata del gobierno nacional a través de la fuerza pública. Sergio, algo muy importante que mencionabas, esto es una problemática histórica, esto es una problemática que en Colombia ya se ha vivido antes y hay casos muy puntuales y muy recordados como el de Galán, como el de Pizarro y como el de otros líderes que murieron por culpa de la violencia previo a las elecciones presidenciales. Esta vez, frente a todas estas amenazas virtuales, por llamarlo de alguna manera, de las que han sido víctima Paola Valencia y otros candidatos, ¿han sido las alertas que han despertado todo esto o qué otras situaciones se están viviendo en materia de seguridad para los candidatos? En este caso, para los candidatos, sí, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay el año pasado, Juan Sebastián, por supuesto, que es uno de los casos más fuertes que se puede vivir en tema de violencia electoral. Las amenazas que han recibido estos dos candidatos, que muy bien nombras, de la derecha colombiana, pero también durante las elecciones legislativas se registraron varios eventos de violencia. Durante esa época quemaron varios vehículos de la campaña de Abelardo de la Espriella, también amenazas que habían recibido los integrantes de la consulta interna por el Partido Centro Democrático. Adicional a eso, se presentó en el departamento del Cesar una retención de un candidato al Senado. También la que hoy es la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda estuvo también secuestrada por unas horas por grupos guerrilleros en el departamento del Cauca. Ella pues salió ilesa de esta situación, pero hace parte de los hechos violentos. Pero es que esta violencia de la cual está hablando la ONU no es solo para los candidatos, sino también para los votantes, que es la situación más compleja. Ya se está hablando de cerca de 84.000 personas desplazadas por la violencia, que no van a tener la oportunidad de registrar su cédula para poder votar en estos comicios presidenciales y que han sido desterrados de sus viviendas. Es que esto es un contexto, Juan Sebastián, muy difícil, donde la ONU sigue insistiendo en la urgencia de garantizar
condiciones de seguridad y sobre todo de transparencia, porque aquí estamos hablando que estamos viviendo un escenario donde la democracia enfrenta presiones crecientes desde los territorios más afectados por el conflicto armado de nuestro país, que lo reiteramos nuevamente, los departamentos del Cauca, del Valle del Cauca, de Putumayo, de Nariño, la región de la parte oriental frontera con Venezuela, como Arauca, como Santander, como norte de Santander, como La Guajira. Estas zonas es donde hay una alta presencia de grupos al margen de la ley que han venido pues afectando el diario vivir de estas comunidades y por supuesto que en estas elecciones no podrán ejercer su derecho al voto. ¿Se sabe algo al respecto de un plan de contingencia o se está preparando algo por parte del gobierno con respecto a estas alarmas? Porque precisamente si ya se tiene información, algo puede llegar a hacerse con tiempo para tener como todo dentro de un marco protegido, legal y dándole la seguridad a todos los ciudadanos y a los candidatos. Ese es el deber ser y esa es la misión también del gobierno de turno, poder garantizar las elecciones, poder garantizar la vida de quienes ponen su nombre para poder llevar las riendas del país y garantizar la vida de los votantes que puedan llegar a ejercer su derecho al voto sin ningún inconveniente. El día de ayer el ministro del Interior, Armando Benedetti, se había referido justamente sobre estas amenazas a Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia, diciendo que el gobierno nacional va a garantizar la seguridad de todos los candidatos a la presidencia. En este momento son 13 candidatos que están ya listos en el tarjetón para que los colombianos elijan cuál va a ser el sucesor de Gustavo Petro. Las garantías, al parecer, por parte del gobierno se estarían dando. El Ministerio de Defensa también lo ha hecho. Hay que tener en cuenta que el día de las elecciones legislativas no se registró ningún inconveniente de orden público. Eso realmente es positivo, pero sí se vivieron momentos muy crueles durante la antesala a estas elecciones. Y es a lo cual en este momento pues Colombia se encuentra en alerta. La incertidumbre e inseguridad se vive por las calles en las principales ciudades del país, Juan Sebastián. Aquí la incertidumbre no es solo para los candidatos, sino también para los votantes, para la ciudadanía. Aquí en DNews dimos a conocer hace poco menos de un mes un reporte desde el Consejo de Bogotá donde alertaban que el ELN tenía objetivos militares, entre ellos la capital colombiana, con algunos hechos posiblemente en terrorismo, donde también estaría la capital del departamento del Atlántico, en Barranquilla, o la ciudad de Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca. Todas estas alertas persisten. Y lo que queremos todos los habitantes del país es que el gobierno nacional garantice la seguridad de los votantes, que no se presente ningún tipo de inconveniente para estos comicios, porque para las elecciones presidenciales estamos hablando que van a ser 2 días. El primero, el 31 de mayo, que es la primera vuelta. Lo más probable, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas más recientes, llevarían a que 2 candidatos lleguen al balotaje a la segunda vuelta, y esto sería el 21 de junio. Que además se cruza, Juan Sebastián, con pleno mundial de la Copa de Fútbol, y eso puede llevar también a que se presente menos votantes en las urnas durante esa temporada. Pero mientras tanto, la inseguridad sigue siendo el diario vivir, el comentario más importante que tienen los colombianos por estos días. Pues esperamos, Sergio, que los comicios que se vienen pueda darse en plena tranquilidad y con toda la seguridad para que los ciudadanos, para que los candidatos y para que todos los colombianos puedan disfrutar de la democracia como tiene que ser. Sergio, muchas gracias y seguiremos más adelante. Claro que sí, un abrazo para todos.